Estos días escuché una noticia que estaba hablando de los últimos datos que han salido sobre la muerte del futbolista Diego Armando Maradona. Están saliendo cada vez más noticias de que estaba viviendo en unas pésimas condiciones higiénicas de todo tipo. Realmente Diego Armando Maradona ha sido uno de los mejores futbolistas de toda la historia mundial. Tenía un gran talento, un talento natural. Él realmente fue una persona muy famosa, reconocida y conocida en todo el mundo. Ha pasado ya un tiempo de su muerte y sigue siendo noticia constantemente. Realmente, a pesar de ser tan famoso, a pesar de tener ese talento, realmente su vida estuvo llena de sufrimientos. Lo pasó muy mal y especialmente en los últimos tiempos de su vida, la verdad, pues era un infierno para él. Él, a causa del estrés, de la fama, por no tener a Cristo en su corazón, realmente estaba sufriendo, porque un joven de barrio humilde que de repente se encuentra siendo el foco de toda la atención mediática, una persona se hace famosa de la nada, que empieza a tener tanta plata, tanto dinero. Es un joven, no está preparado para sobrellevarlo, ¿verdad? Por eso todas las personas puestas las miradas en él constantemente, los periodistas que lo seguían, su vida que se hacía pública, eso es una presión tremenda. Y por supuesto, lo más importante, una vida sin Cristo. Da igual que tengas fama, dinero, es imposible que puedas tener la verdadera paz, la verdadera vida, porque estás separado de Dios, porque en ese estado estás viviendo totalmente atado al pecado, el pecado te domina. Y por supuesto Satanás controla tu vida. La palabra de Dios es muy exacta, es la verdad. Y está mostrando ese estado espiritual de las personas separadas de Dios. Y no importa que esas personas sean famosas, élites y con un gran talento. Ellos también están en ese estado. Por eso, yo escuchando esa noticia, realmente pensaba, y no había ni una persona que le pudo estar compartiendo a esta persona el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Con toda la gente que lo rodeaba, por supuesto la mayoría era por intereses, ¿verdad? Pero esa persona que sufrió tanto durante toda su vida a pesar de esa fama, era un lugar vacío. Es el lugar vacío que nos está hablando la palabra en este año, que Dios quiere que estemos guiados por Él, alcanzando para dar esa sanidad. Y esa persona que era élite, y muchos élites, aunque tengan dinero, economía, aunque sean personas con un nivel intelectual alto, si están separados de Dios, están sufriendo todavía más. Por eso, también son lugares vacíos. Y yo pensaba de verdad, ni una persona habrá compartido a Diego Armando Maradona el Evangelio de Jesucristo. Por eso, en verdad, tenemos que levantarnos, tenemos que estar aferrándonos al pacto. Y como dice el Señor, tenemos que ir. Porque la gente está sin Dios y sin esperanza. Y nosotros, por gracia de Dios, no porque tengamos algún mérito bueno, es pura gracia de Dios. Él vino a nuestro encuentro, nos salvó, nos escogió. Y Él nos sostiene cada día. No es por nosotros. Nada nos separará del amor de Dios. Él está preparándonos para que estemos concentrándonos en su palabra, en la corriente de la palabra, y estemos alcanzando esos lugares vacíos, no solo lejanos, que por supuesto hay,
sino incluso hay que empezar con esos lugares cercanos. Por supuesto, primero en mi vida, pero luego en mi familia. Gente que a lo mejor no tienen a Cristo en su corazón y están sufriendo grandemente. Igual dan una apariencia, ¿verdad?, de que todo va bien, ¿no? Eso es mentira. Es mentira. Porque la gente separada de Dios, muchos viven de apariencias. Es una fachada totalmente, es un envoltorio. Pero el fondo, la palabra de Dios lo está explicando, están vacíos. Por eso se intentan llenar. Pero esas cosas con las que se intentan llenar les traen más problemas. ¿Por qué? Porque no conocen su problema, por eso están buscando respuestas en lugares incorrectos. Se están aferrando a cosas incorrectas, por eso el resultado es incorrecto. Todavía van a sufrir más. Pero vemos a través de la palabra que todas las personas, todos los enfermos, no importa la enfermedad que estuvieran padeciendo, cuando se encontraban con Jesús el Cristo, cuando por su gracia ponían la fe en Él, cuando confesaban que Él es el Cristo, el solucionador de todos los problemas, apenas tocándole con un dedo, como esa mujer del flujo de sangre, pero con fe, ahí el poder de Dios se manifestaba. Ahí ellos recibían esa verdadera sanidad, la sanidad que solo a través del Evangelio podemos recibir. Por eso en este tiempo Dios por su gracia nos ha llamado y Él nos está levantando como esos doctores espirituales que tienen que estar dando sanidad con todas las personas que se encuentren. No con buenos consejos, no es nada malo. No con nuestra experiencia, tampoco es nada malo. Solo con el Evangelio. Solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo, con la palabra de Dios, es la única manera de poder recibir esa verdadera sanidad. Dios constantemente lo está explicando. Solo la palabra de Dios nos da esa verdadera sanidad. Recuerdo un pastor que ya está con el Señor hace muchos años. Fue un siervo de Dios utilizado en muchos países del mundo. Y él contaba, él era de Israel, que él antes era boxeador. Y bueno, pues ganaba dinero de esa manera, ¿no? Pero la verdad que como era un oficio muy duro, ¿no?, con mucha presión, pues él acabó en el alcohol, tomando, se hizo alcohólico. Y dice que en su calle, allí en Jerusalén, había un misionero cristiano. Y este misionero, que siempre veía a este hombre alcoholizado, por supuesto, empezó a orar por él, ¿verdad? Incluso a veces lo visitaba, platicaba con él y lo invitaba a las reuniones que hacía en su casa. Pero parecía que no pasaba nada, parecía que este hombre pues seguía alcoholizado y parecía que no pasaba nada, pero nuestra oración, Dios da respuesta, por supuesto, y encima cuando oramos conforme al pacto para que las personas reciban salvación, ahí Dios obra poderosamente, porque tenemos ese respaldo del trono celestial. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, estamos moviendo esas redes de comunicación espiritual. Ciertamente va a venir esa respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Este hombre alcohólico dice que un día entró a la reunión y cuando estaba predicando el misionero, dice que le daban ganas de darle un golpe, un directo, ¿no? Era un profesional. Y aunque era alcohólico, era un profesional. Por eso sabía pegar, ¿verdad? Dice que fue delante de él y le quiso lanzar un directo, pero dice que algo se le impedía. Había una fuerza superior a él que no podía. Y se quedó tan asombrado, tan impresionado, que pudo caer a los pies de Cristo, pudo creer en Jesús el Cristo y recibir la salvación.
este hombre que tantos años había abusado del alcohol, realmente eso tiene un efecto devastador, ¿verdad? Sobre todo en las neuronas. Las destroza totalmente. Pero este hombre empezó a comerse la Biblia, literalmente. Le encantaba la palabra, se centró con la palabra, la meditaba, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Y la palabra de Dios se cumple, y la palabra de Dios es espíritu y vida, y tiene ese poder tan tremendo. Por eso, este hombre, a través de meditar la palabra, memorizarla, realmente estudiarla, recitarla, Dios lo empezó a restaurar, lo empezó a sanar. Y realmente empezó incluso a estudiar en la universidad. Y sacó varias carreras, 3 carreras. Y luego Dios ya le abrió la puerta para compartir el Evangelio en muchas naciones. Entonces, a través de la palabra, él recibió esa sanidad. Se restauró incluso físicamente, porque ese es el poder del Evangelio. Y nosotros, por su gracia, en este tiempo, en esta época donde hay una crisis mundial a todos los niveles, pero sobre todo la gente cada vez tiene más problemas mentales, por el miedo, por el estrés, por la inseguridad, por el pánico que tienen. Por eso Dios nos ha llamado, son ustedes muy importantes, son esos doctores espirituales que orando por las personas, cuando Dios les haga encontrar, van a compartirles la palabra del Evangelio, que Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas, y van a poder recibir esa verdadera sanidad. Pablo, vemos en el libro de los Hechos que todas las personas enfermas que también se encontraban con ellos, cuando les compartían la palabra, cuando les transmitían el Evangelio, recibían la sanidad. Y muchas de esas enfermedades son causadas, creadas por Satanás. Por eso tenemos que dar sanidad a esas enfermedades creadas por Satanás. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede. La ciencia que ha aumentado tanto en los últimos años y que tiene una parte francamente buena, no puede dar sanidad porque no saben siquiera cuál es el verdadero problema de esas personas. Es de origen espiritual. Por eso solo con el Evangelio de Jesús el Cristo, solo con la palabra de Dios que es viva y eficaz, esas personas pueden recibir verdadera respuesta, y para eso el Señor les ha llamado en este tiempo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que aferrándose primero ustedes a la palabra de Dios, orando, se estén levantando en sus campos como esos doctores espirituales. A través de la Biblia vemos claramente que desde el principio, el objetivo de Dios, desde el principio, es la bendición, es la salvación de las personas. Dios en el principio nos creó con todo su amor. Es lo más importante, la joya de su creación, es el ser humano. Él nos hizo como un alfarero del polvo de la tierra, nos moldeó con todo su amor, sopló su espíritu, su aliento de vida en nuestra nariz. Ahí recibimos la vida porque somos seres espirituales. Cuando nos creó ya había preparado previamente todo para nosotros, todo, para que lo gobernáramos, sojuzgáramos, lleváramos esa bendición a toda la tierra. Fíjense, a través de la creación vemos el amor de Dios. Y Dios es inmutable, Él no cambia. Nosotros a veces un día nos levantamos de una manera, al día siguiente de otra, pero Dios es inmutable, no cambia. Él nos sigue amando con amor eterno y Él quiere bendecirnos. Por eso desde el principio el objetivo de Dios es la salvación, la bendición. En cambio, también la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que también desde el principio el objetivo de Satanás, que es el adversario, es la destrucción, y tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque hay que conocer que hay un enemigo, por supuesto, sabiendo que Jesús el Cristo ya lo ha vencido, pero él, hasta que vaya a su final, que también está escrito en la palabra, está intentando
lo que él hace, hurtar, matar y destruir continuamente. Por eso él también desde el principio es homicida, dice la palabra, mentiroso y padre de mentira. Y él continuamente, a veces como un león rugiente, otras como un ángel de luz, dando una apariencia de que son cosas buenas, él lo que está buscando es la destrucción, continuamente. Pero también la palabra nos muestra claramente en los 66 libros que la componen que a través de Jesús el Cristo es la manera de restaurar todas las cosas. Es la única manera. Por eso Dios es perfecto, ¿verdad? ¿Por qué debería darnos varias maneras? ¿Por qué? Si tuvo que dar una, que tuvo que pagar un precio tan alto y que realmente es efectiva. Por eso solo Jesús el Cristo es la manera de Dios, la única manera de poder recibir esa sanidad, de restaurar nuestras vidas, de restaurar nuestras familias, de restaurar nuestras regiones, nuestras naciones. Porque ese es el poder del Evangelio. Por eso vemos en Ezequiel 37 un pasaje muy interesante. Vemos que Dios llevó allí al profeta y ese lugar era un valle donde estaba lleno de huesos. Sería impresionante, ¿verdad? Dice que eran huesos secos y matiza, secos en gran manera. Eso significa que estaban muy secos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo revivir eso? ¿Podríamos revivir eso? Por supuesto que no. Pero el Señor, por supuesto, tenía una enseñanza para nosotros. No había manera de restaurar esos huesos secos y secos en gran manera. Y podemos estar en nuestra vida espiritual así, ¿verdad? Porque realmente eso estaba hablando del pueblo de Israel, que estaba en ese estado espiritual. Y nosotros como creyentes también podemos estar en esa situación. Pero a través de este pasaje Dios nos da la respuesta. El Señor, a través del profeta, dijo, profetiza a estos huesos, profetiza vida, el Espíritu. Se empezaron a levantar, a juntar, se levantó un grandísimo ejército para glorificar a Dios. Por eso la palabra, cuyo centro es el Evangelio de Jesús el Cristo, es la única manera de poder restaurarnos. Por eso si estamos en ese estado espiritual, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde hay que ir? En el monte de la transfiguración, Hechos 17, del 1 al 8, vemos que allí en ese monte apareció Moisés, Elías, que eran personas importantes, pero desaparecieron y quedó solo Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo podemos restaurar nuestras vidas. Solo a través de Jesucristo podemos tener la respuesta. No busquen en otras personas. Cuando hay un problema, nos pasa a todos, ¿verdad? Intentamos buscar a la persona que tenemos más confianza. Intentamos apoyarnos. No es que sea nada malo, pero el único que no nos puede fallar, el único que tiene la verdadera respuesta, solo Jesús el Cristo. Por eso a través de Él podemos estar encontrando esa verdadera sanidad. Y la palabra nos lo muestra claramente. Solo a través de Jesús el Cristo podemos restaurar lo que habíamos perdido, podemos encontrar la verdadera sanidad. Vemos que hay muchas enfermedades. Hay enfermedades espirituales que son creadas por Satanás. Vemos en el Evangelio aparece ese endemoniado gadareno. Era un estado terrible este hombre, ¿verdad? Dice que dormía en los sepulcros, estaba desnudo, iba por ahí voceando por las noches, por el día, y por supuesto la gente tenía miedo, ¿verdad? Estaba endemoniado. Intentaron, juntándose muchos, ponerle cadenas, grillos, para que por lo menos estuviera quieto, ¿no? Dice, si estará quieto estamos tranquilos. Pero tenía esa fuerza, no suya humana, sino la fuerza de los demonios que estaban poseyéndolo, y rompía las cadenas, los grillos. No había manera de poder estar sujetándolo. Y, por supuesto, ¿quién le podía dar respuesta a ese hombre?
No había respuesta, ya la gente simplemente pensaba que no tenía solución. Puede haber personas en ese estado que piensan que no tienen solución. Una vez haciendo una visita en un psiquiátrico, me permitieron entrar. Y había varios enfermos por allí. La mayoría estaban endemoniados, de verdad, estaban endemoniados. Pero como la ciencia no está conociendo ese problema espiritual, ni siquiera lo cree, no tiene respuesta para ellos y lo único que pueden hacer ahí es darles drogas para que estén tranquilos, para que no molesten, para que no sean peligrosos. Pero la mayoría de verdad tenían problemas de demonios. Y la única respuesta, como vemos a través de ese pasaje, cuando ese gadareno se encontró con Jesús el Cristo, por supuesto los demonios lo reconocieron, ¿verdad? Y a través de Jesús el Cristo pudo recibir la verdadera sanidad. Ese hombre de repente, cuando vino la gente del pueblo, de la cercanía, se lo encontró cabal, vestido y sentado escuchando al Señor, recibiendo la palabra, tan bendecido. Dios lo restauró totalmente. Era ciertamente una nueva criatura. Y ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder y la sanidad del Evangelio solo a través de Jesús el Cristo. Por eso esas enfermedades espirituales, enfermedades muchas de ellas creadas por Satanás, la única sanidad es a través de Jesús el Cristo. Pero también, desgraciadamente, hay muchas enfermedades del corazón, no solo del corazón físico, me refiero a enfermedades emocionales, heridas por situaciones, acontecimientos, malas palabras que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, situaciones que nos han impactado y podemos estar en esa situación. Vemos también en el Evangelio de San Juan esa mujer samaritana, una mujer que extrañamente fue a sacar agua al pozo, que era un trabajo bastante difícil, bastante pesado, a mediodía. Y allí en Israel a mediodía hace mucho calor. Es más, no había gente por la calle. A mediodía estaban todos dentro de casa porque era muy caluroso. Pero esa mujer justo a esa hora empieza a hacer ese trabajo tan pesado, ir al pozo para sacar el agua. ¿Por qué hacía eso? Porque esa mujer tenía problemas emocionales, había tenido muchas relaciones y estaba en un pequeño pueblo. Por eso la gente ciertamente la despreciaba, la criticaba, la señalaba. Eso produce, ¿verdad?, esas heridas emocionales que nos afectan, que hacen que cambie nuestro carácter, que estemos comportándonos, que estemos actuando de una manera tan extraña como esa mujer. Todos dirían, esta está loca, mira, cuando más calor hace, se va a hacer ese trabajo tan pesado de llenar su cántaro, sacando el agua del pozo que era bien profundo. Entonces, no había manera humanamente de sanarla, no había manera. Pero, por supuesto, el Señor dice que le era necesario pasar por allí. Le era necesario, ¿por qué? Porque Él fue a buscar directamente a esa mujer, la que todos despreciaban, la que todos señalaban. El Señor no nos mira así, gracias a Dios. Él sabía cuál era su problema y fue allí a salvarla, a sanarla. Por eso, a través del Evangelio, ella pudo conocer el don de Dios, esa agua que es la única agua que puede saciar nuestra sed, solo a través de Jesús el Cristo. Esa mujer recibió tanta sanidad por ese breve encuentro con el Señor, que fíjense, enseguida dice que fue corriendo al pueblo a llamar a la gente, a avisarla. Todas esas personas que la habían estado criticando, señalando, esa mujer ya les había perdonado con la gracia que recibió. Quería que ellos también fueran salvados. Fíjense, ¿cuál es la verdadera sanidad? Jesús el Cristo. Inmediatamente ya se olvidó que le estaban tratando durante tanto tiempo tan mal. Quiso compartir esa bendición con ellos.
Eso es la verdadera sanidad que solo podemos recibir a través de Jesús el Cristo. Por eso muchos de nosotros podemos estar con esas heridas, heridas que nos afectan más de lo que nos podemos imaginar, cosas que están grabadas, que han enraizado y que nos hacen tener una naturaleza que igual para nosotros, porque lo hacemos siempre, es normal, pero habrá gente que se quede asustada al vernos reaccionar a veces. Y todo, por supuesto, tiene un porqué, un propósito. Nada hay de casualidad. Por eso, a través de Jesús el Cristo, tenemos que estar recibiendo esa verdadera sanidad, como esa mujer samaritana, que nada más recibir la sanidad se levantó como esa doctora espiritual, que quiso sanar a todo su pueblo. Ese es el poder del Evangelio. También los israelitas, que durante 400 años habían sido esclavizados. En ese tiempo ser esclavo, bueno, en cualquier tiempo en verdad, ser esclavo era tratado como un animal, no como una persona, había perdido todos los derechos. El amo les podía matar, no pasaba nada. Les podía patear, les podía hacer todo, porque no eran personas, eran como animales para ellos. 400 años, es decir, que ya las últimas generaciones habían nacido siendo esclavos. Toda su vida no conocían otra manera de vivir. Por supuesto, eso había causado en ellos, se había grabado, se había enraizado, era su misma naturaleza. No conocían otra manera de vivir, ¿verdad? No conocían. Hemos contado varias veces, ¿no? Ese preso que está 40 años cumpliendo la condena y siempre sigue la misma rutina, día tras día, se levanta a la misma hora, desayuna a la misma hora, almuerza a la misma hora, va al patio a la misma hora, cena a la misma hora. Todos los días igual, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 40 años haciendo lo mismo. Y un día de repente le dan la noticia, ya terminó la condena, ya puede salir. Ese hombre se quedó impresionado, ni pensaba que podía salir. Y salió y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Si ya me había acostumbrado, ya era feliz haciendo eso. Pues alquila una habitación. ¿Y qué hace? Pues se levanta a la misma hora, desayuna a la misma hora, sale a pasear a la misma hora, regresa a la misma hora, almuerza a la misma... Todo igual. ¿Por qué? Porque lleva 40 años haciendo eso. No sabe vivir de otra manera. Entonces realmente esa persona, aunque físicamente era libre, oficialmente era libre, pero realmente seguía siendo un preso. Seguía siendo un preso. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Realmente habían sido liberados, pero continúan viviendo como presos, pensando como presos, actuando como presos, como esclavos, perdón. Por eso continuamente se quejaban, se lamentaban, les costaba creer, ¿verdad? Pero ese tiempo del desierto, ese tiempo fue un tiempo para darle sanidad, precisamente porque el Señor quiere sanarnos. ¿Y cómo lo sanó el Señor? Centrados en el arca del pacto, en el tabernáculo, en la iglesia, el culto a Dios, que representa a Cristo, todo el tabernáculo, cada elemento representa a Jesús el Cristo, porque solo a través de Jesucristo podemos salir de eso grabado, enraizado, de esa naturaleza incorrecta, solo a través del Evangelio. Esa es la verdadera sanidad. También personas con enfermedades físicas, fíjense, ese paralítico de Betesda, 38 años llevaba allí. Estaba allí en el estanque de Betesda, decía, es que cuando baja un ángel y mueve las aguas no me da tiempo, nadie me mete, porque estaba buscando en las supersticiones, era una superstición, no era verdad. Pero ahí estaban todos, pero ¿qué había pasado? 38 años allí, se había acostumbrado totalmente. Por eso el Señor le hace una pregunta que parece extraña, ¿no? A un hombre que es enfermo 38 años. ¿Quieres ser sano? Parece un poco raro, ¿no? ¿Cómo no va a querer? Pensamos. Pero es que ese hombre se había acostumbrado. Pensaba que su vida era así, disfrutaba se había acomodado en esa situación. Y podemos tener situaciones
que sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado y estamos cómodos y no pensamos ni que sea posible salir de ahí. Pero realmente no es la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Por eso el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? Para que él se diera cuenta que estaba viviendo enfermo, que era paralítico. Y ahí él se dio cuenta. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Recibió la sanidad. ¿Quién se la dio? Jesús el Cristo. Porque Él es el verdadero y único sanador. ¿Por qué le dijo que tomara ese lecho? Para que la gente viera, cuando lo viera andar con el lecho, no digo, ese era el paralítico de Betesda. Para que fuera un testigo. Porque Dios, si estamos en enfermedades, cuando recibimos esa sanidad a través de Jesús el Cristo, es para que le glorifiquemos, para que seamos testigos, para que podamos proclamar que Jesús es el Cristo, es el verdadero sanador. Él da sanidad completa para nuestras vidas. Por eso solo con la palabra. Y esa palabra que ya conocemos, los creyentes, tenemos que concentrarnos en ella. Muy importante, la concentración. ¿Por qué no nos concentramos en la palabra? ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos concentramos en otras cosas, nada más. Pero tenemos que entender la importancia que Dios le da en la concentración. Fíjense la cantidad de veces que aparece en la Biblia montañas. Fíjense que aparecen desiertos, ríos, sitios tranquilos. ¿Por qué? Eran lugares de concentración. ¿En quién? En Dios. Dios utilizó esos lugares para que sus siervos se concentraran en Él y recibieran la verdadera sanidad. Eso también es para nosotros. Por eso yo tengo que concentrarme en la palabra, ahí en la palabra de Dios. Y esos 40 años en el desierto es para que se concentraran, como he dicho antes, en Cristo, en el tabernáculo. Por eso, cuando ellos plantaban las tiendas, sus casas, las puertas, todos ponían la puerta mirando al tabernáculo, para que nada más levantarse, cuando salían de su tienda, lo primero que tenían de frente ahí era el tabernáculo, con esas lámparas que estaban iluminando 24 horas. Entonces, nada más abrir, lo primero, ya podías dar gracias a Dios, ya podías orar. Eso es para nosotros, concentrarnos cada día en el Señor, tener ese tiempo de concentración para recibir, disfrutar la verdadera sanidad. Fuimos creados para estar con Dios. La verdadera felicidad es cuando nos concentramos en Él. Ahí recibimos esa fuerza, su amor, su consuelo, su fortaleza. Ahí recibimos la verdadera sanidad. Por eso es muy importante cada día tener ese tiempo de concentración con un corazón en quietud. Muy importante. Es el lugar para estar en quietud, recibiendo esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Solo Cristo nos da la verdadera paz. Es el tiempo para grabar en nuestros pensamientos la palabra, porque la palabra es la verdad. Y las mentiras que Satanás ha puesto en nuestros pensamientos se quitan con la verdad. Y la palabra es la verdad. Por eso es un tiempo de quietud, un tiempo de grabar la palabra de Dios, donde todo eso, por supuesto, llega al cerebro, ¿verdad? Se conecta con nuestro espíritu, estamos conectados totalmente. En ese momento descienden las bendiciones del trono celestial. Somos ciudadanos de los cielos. Ahí Dios nos da la fuerza, el poder, la sanidad. Y ese es el mejor tiempo, el tiempo más feliz que tenemos que disfrutar cada día. Es el tiempo de la verdadera sanidad. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos recibir esa verdadera sanidad cada día, solo a través de Él. Ese tiempo de quietud, ese tiempo de alimentarnos, restaurarnos con la palabra del Evangelio. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás desde el principio hizo que el hombre cayera en el yo. El yo hace que nuestra mente llegue a un punto que realmente caiga en problemas. ¿Por qué? Porque uno quiere lo que quiere. Quiero esto y lo quiero conseguir yo.
Y no lo conseguimos, ¿verdad? Muchas veces. Entonces nos afecta, nos da estrés, nos da ansia, nos da pánico. Cuando pasa algo que ya no me cuadra, porque estoy en el yo, ahí me siento mal, ¿verdad? Y eso me va cargando, y eso afecta a mi mente, a mi pensamiento. Y al final llega un momento que uno puede hasta perder la mente, ¿verdad? Por eso es esa enfermedad creada por Satanás. También estamos separados de Dios en lo material. Eso es Génesis 6. La gente estaba tan atrapada por Satanás que solo buscaba las cosas físicas, carnales, materiales. ¿Cuántas personas están así? Buscando, yo quiero tener esto, el mejor carro, yo quiero la mejor casa, yo quiero tener una casa mejor que este, que mi primo, que mi vecino. Están peleando continuamente a ver quién tiene más, ¿verdad? Y en esa lucha, pues a veces no consigues lo que quieres, ¿verdad? Es imposible. Y uno sufre. ¿Y eso dónde afecta? A la mente. Y al final uno, por el estrés, se pone enfermo, ¿verdad? Y también buscando el éxito. Hay que tener éxito. Hay gente que quiere el primer lugar. Da igual lo que sea, aunque sea ser el presidente de la comunidad de los vecinos, pero hay que ser el presidente. Hay que ser el primero en todo, ¿verdad? Eso enseña este mundo. Gente que está aplicando eso, separada de Dios, realmente llegan a tener, por el estrés, a caer en adicciones, obsesiones, divisiones, porque por ese afán intentan llenarse con otras cosas que realmente les trae destrucción, sus vidas, sus familias. Algo terrible. También enfermedades espirituales, porque en ese estado empiezan a buscar. ¿Dónde buscan? En el ocultismo, en la magia. Eso es algo en todo el mundo. Yo, por gracia de Dios, he podido viajar a muchos sitios. Cambian las formas, pero es todo igual, todo, el fondo, la esencia. Satanás obra de la misma manera. Que si las cartas, que si los chamanes, los adivinos, en todo el mundo está lleno. La gente va constantemente. ¿Por qué? Porque buscan respuesta y como están engañados la buscan en el lugar equivocado. Que si un trabajito para que mi marido no me abandone, o mi mujer, que si un trabajito para que mi hijo le vaya bien, o mi empresa, o esta decisión, o tal. Eso es la obra de Satanás. Hay un poder limitado de Satanás, de los demonios, que al entrar ahí, eso nos va a causar problemas espirituales. Es un engaño total de Satanás, pero la gente está yendo continuamente, por supuesto también a los ídolos. Los ídolos está lleno, en todas partes, es terrible. Aquí al lado de Corea, muy cerquita está Japón, ¿verdad? Y Japón es un país con mucha tecnología, un país, una potencia mundial, a pesar de que no es un país demasiado grande. Pero fíjense lo cerca que está Japón y Corea del Sur. Japón es uno de los lugares donde más idolatría hay, pero del mundo, ¿eh? Es tremendo la idolatría que hacen. Eso es algo tradicional. Por eso se ve claramente, siempre le ocurren desastres naturales a Japón, siempre. Terremotos, tsunamis. Constantemente, hace poco hubo otro terremoto, están pasando desgracias. Y Corea del Sur, que está al lado, no le pasa nada. ¿Por qué es eso? Eso es por el Evangelio, de verdad, 100%, estamos al lado. Pero todas las cosas, desastres naturales, toda esa causa de la idolatría, de la maldición, la palabra de Dios lo está explicando. Por eso, a pesar de estar tan cerca como en Corea, hay tantas iglesias, hay tantas personas, por gracia de Dios, con el Evangelio. Dios bendice, se puede ver claramente, físicamente se puede ver. Es el poder de Dios, es la sanidad de Dios. Por eso realmente el ocultismo, la magia, la idolatría, como la Biblia explica claramente, está llevando a que la gente empiece a tener problemas de índole espiritual, sufriendo grandemente. No solo eso, a ellos y hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso son enfermos al final, hasta en su manera de vivir. Porque hay 6 estados que están padeciendo. Las personas separadas de Dios son siervos de Satanás. El mayor engaño de Satanás es que la gente no lo sepa, pero los domina como a títeres totalmente.
La gente separada de Dios piensa que se come el mundo, piensa que es el más vivo que ninguno, ¿verdad? Yo puedo todo, Es un engaño tremendo, ¿no? Satanás se parte de risa porque él está dominando como quiere a esa persona, guiándole por caminos que parecen en apariencia bonitos, ciertamente los lleva a la destrucción. También las personas en ese estado tienen problemas espirituales, mentales, físicos, pero también problemas para su destino, porque cuando mueran físicamente, en Hebreos 9:27, dice que hay dos destinos. Y si en esta vida no han creído en Jesús el Cristo, van a ir una eternidad a un lugar de tremendo sufrimiento que es el infierno. Es más, por tener ese respaldo del infierno, muchos viven auténticos infiernos en esta vida, ya empiezan aquí. Hay gente que está sufriendo, su vida es un infierno, de verdad. Por eso tenemos que levantarnos como doctores espirituales y a través de la palabra del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, dar sanidad a esas personas. Lo he dicho en la introducción, Maradona, tan buen futbolista, tan famoso, tan rico, terminó su vida un desastre, un desastre. Se estaban aprovechando de él toda su vida. Estaba sufriendo con adicciones, con todo tipo de cosas en su vida, que realmente estaba destrozado. Por eso, no había ni una persona que fue y le compartió el Evangelio, ¿verdad? Ni una persona. Por eso tenemos que levantarnos, porque solo Jesús el Cristo es la respuesta. Y Dios nos ha escogido para bendecirnos, para salvarnos, pero también para utilizarnos. Y no importa nuestra capacidad, no importa que seamos hombre o mujer, niño, joven, eso no es lo importante. No importa nuestro respaldo humano, que tengamos muchos estudios, pocos, mucha economía, poco. Eso no es importante en absoluto. Lo importante es que Dios nos escogió, es que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y cuando nosotros dejamos que Él esté gobernando nuestras vidas, cuando nos alineamos a su plan absoluto, que es dar sanidad a todos los enfermos, Él lo va a hacer a través de nosotros. ¿Cómo tienen que empezar? Orando. Orando como esos guardas espirituales. 24 horas, no callarán jamás. Empiecen a orar con la oración. Miren, siempre en la palabra de Dios, antes de el evangelismo, empieza siempre con la oración. Con un siervo que se alinea al deseo de Dios, orando. Por eso empiecen a orar. No importa que sus familias estén a 10.000 kilómetros. Su oración, en verdad, trasciende el tiempo y el espacio. Estén orando con fe, con seguridad, porque el Señor nos da promesas de respuesta a la oración. Somos hijos de Dios. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Orando. Ese es el poder que transforma el mundo. Orando para que las personas, que es la voluntad de Dios, puedan conocer el Evangelio, puedan ser sanadas solo a través de Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar determinando. Voy a empezar a tener ese tiempo de concentración, de esa sanidad primeramente en mi vida. Ahí hay que empezar. Cada día que tengan un tiempo de quietud, recibiendo la palabra, meditando la palabra, y empiecen a orar cómodamente, de una manera feliz, empiecen a dar gracias a Dios. La gratitud, eso es sanidad. Gratitud. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, agradecidos. El gozo es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Si estamos dando gracias a Dios, nuestro estado espiritual va a ser restaurado. Vamos a poder recibir esa sanidad de lo grabado, lo enraizado en la naturaleza, de todas las heridas, de todas las mentiras que Satanás ha ido poniendo en nuestras vidas. Vamos a poder experimentar esa vida y vida en abundancia que ya tenemos a través de Cristo. En ese momento vamos a disfrutar ese movimiento de vida en nosotros y eso va a saltar como un río para
llegar a través de nosotros a las personas que hay a nuestro alrededor. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante. Son esos doctores espirituales que a través del Evangelio de Jesús el Cristo, Dios va a utilizar para sanar a las personas que están en medio de esas enfermedades creadas por Satanás. Porque Jesús es el Cristo, es la verdadera sanidad. En sus llagas fuimos nosotros curados.